Son gratuitos. Síganos en Facebook, Ceja Lima, Perú. Buenas tardes para todos. Soy Silvia con un programa nuevo de Voces Espíritas. La semana pasada Ana hizo el tema Fundamentos del Espiritismo, de la doctrina espírita, y hoy queremos continuar con el tema ¿qué es el espiritismo? Para que todos ustedes que escuchan por primera vez esta palabra puedan comprender realmente lo que es esta doctrina. Pocas personas conocen aún el espiritismo y para hoy tenemos a Ana que nos acompaña también. Buenas tardes, Ana. Hola Silvia, gracias por la invitación. Realmente es importante que las personas sepan lo que es el espiritismo y por eso en este programa vamos a explicarnos, Silvia, de una manera fácil, sencilla, para los que están escuchando por primera vez, como dijiste tú, la palabra espiritismo. Claro, la palabra espiritismo es doctrina de los espíritus. Entonces, algunas pueden haber oído al respecto, pero no se han informado aún en fuentes seguras, como en la codificación espírita, que eso consta de 5 libros, que son las obras básicas de Allan Kardec, que es el seudónimo de Hipólito León de Nizar-Ribail, que utilizó este seudónimo en Francia para diferenciar, porque él era un matemático que había escrito muchos libros, era un científico eminente de la época, ¿no? Pedagogo. Un pedagogo, y más adelante hablaremos de él. Sí. Entonces vamos a ir viendo lo que es el espiritismo y por qué conocer el espiritismo, cómo nos ayuda el espiritismo, Ana. Sí, Silvia, es importante conocer el espiritismo porque la mayoría de las personas viven vidas atribuladas y generalmente, como tenemos tantas cosas que hacer, tantas situaciones que resolver diferentes una de la otra, muchas no están interesadas en los problemas fundamentales de la existencia, ¿no? A ver, nos tenemos que preocupar antes por nuestros trabajos, por nuestros negocios, muchas personas también le dan mucha importancia o se preocupan mucho por la parte social, que es importante, claro que sí, pero para muchos eso es lo más importante, ¿no? Los placeres, las cosas materiales y también los problemas particulares. Claro, muchas personas, la mayoría, viven adormecidas sobre los temas espirituales, ¿no? No es todavía como su prioridad. Entonces, muchos piensan que las cuestiones como la existencia de Dios y la inmortalidad del alma les corresponden ¿a quiénes? A los sacerdotes, a los ministros religiosos, a los filósofos, a los teólogos. Sí, es cierto, porque pocas personas piensan o filosofan o meditan sobre la existencia de Dios, ¿no? ¿Qué es Dios? Existen muchos que incluso se preguntan, ¿existirá Dios? Y también sobre la inmortalidad del alma, qué pasa después de la muerte, qué somos, ¿no? Claro, ¿a dónde vamos después? ¿A dónde vamos? Son personas que en realidad, y yo creo que muchas de ellas todavía no han profundizado o tampoco se han interesado sobre estos temas. Claro, no todos tenemos la conciencia despierta o simplemente la madurez necesaria para buscar, para interesarnos. El sentido de nuestra existencia, claro, de nuestra vida. Claro, ¿cuál es el sentido útil para qué estamos aquí, ¿no? Entonces, cuando todo va bien en nuestras vidas, muchas veces ni nos acordamos de Dios. Y cuando nos acordamos de Él, es apenas para hacer una oración, ir a la iglesia, como si tales actitudes fuesen simples obligaciones que todos tenemos que seguir de una forma u otra. Sí, Silvia, o sea, cuando en realidad, como has dicho tú, no tenemos problemas, ¿no?, en nuestra vida, las personas no buscan a Dios en muchos casos, ¿no? Algo les tiene que pasar, una enfermedad, la partida de un ser querido, o cuando viven una situación, por ejemplo, perder el trabajo o un terremoto, ¿no? Claro. Ahí sí empiezan a pensar, Dios, ayúdame, pero en realidad nos acordamos de Él, la mayoría de personas, más para cuando necesitamos ayuda, ¿no? Pero en realidad a veces ni siquiera oramos una vez al día, la oración que
todos casi conocemos que es el Padre Nuestro, a veces ni se ora, a veces antes de dormir las personas tampoco oran. Entonces lo hacemos como, digamos, una práctica que nos los han enseñado de niños, pero no concientizamos eso que estamos haciendo. Es como, ¿no?, una costumbre. Como una costumbre, como, incluso hasta como una obligación, el ir a misa, ¿no? Claro. Vamos a misa, vamos a la iglesia, tenemos que ir porque hay que cumplir, y digamos, pero en realidad es importante profundizar un poco más sobre estos temas de la existencia de Dios, la inmortalidad del alma. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces está en nuestra mente como una obligación, pero no está en nuestros corazones. O sea, no sentimos a Dios. Y la religión para muchos es solo una formalidad social, algo que las personas deben tener y cumplir y nada más, ¿no? Como máximo será para descargar la conciencia, decir cumplí hoy, he ido a misa, y se sienten que están bien con Dios haciendo eso. Tanto así que muchos ni siquiera alimentan una firme convicción en aquello que profesan. Dicen que son de una religión, pero realmente no están convencidos, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienen serias dudas respecto a Dios y también de la continuidad de la vida después de la muerte. Lógico que sí. Entonces, como dices tú, claro, también a veces tú naces en un hogar que tiene una religión, ¿no? Claro. Y hacen que tú participes. Sin embargo, muchas veces lo haces porque es que me tocó, ¿no? Claro, vivir en esta casa con esta familia, y tenemos que seguir una religión específica, y en realidad la mayoría lo hacemos de una manera automática, pero no profundizamos sobre esos temas, ¿no? Sí, así es, porque nos toca un tipo de familia y bueno, estamos acostumbrados a eso, pero después nos vamos cuestionando, ¿no? Claro, a medida que vas creciendo a veces te cuestionas, a veces no. Claro, ¿por qué creo en un Dios cruel, un Dios vengativo, ¿no? Por ejemplo, hay religiones que profesan eso, que dicen que Dios es eso, ojo por ojo, diente por diente, y no es así. Y después en Jesús, también ahora con el espiritismo, que nos enseña que la religión es la ley de amor, que no hay religiones realmente que sean importantes, sino lo que más importa es practicar el hábito de la tolerancia, del perdón, la caridad en general, de las virtudes, ¿no? Entonces, como te dije, ¿no? Cuando las personas somos sorprendidas, a veces, como dije, una caída financiera, la pérdida de un ser querido o una enfermedad incurable, ¿no? Que prácticamente en todos los hogares en algún momento va a pasar esto. A la persona que tiene que partir al mundo espiritual se enferma, ¿no? Ellas no encuentran en sí mismas la fe necesaria ni la comprensión para enfrentar el problema con coraje, con resignación, y muchas veces, Silvia, caen en la desesperación, en el desánimo, o también en la rebeldía, en la queja, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué le pasó esto a tal persona? La vida no es justa. Claro, pero eso ¿por qué pasa? Por la ignorancia, ¿no? Porque desconocen las leyes morales, las leyes divinas, que nos dice que lo que sembramos lo cosechamos, como es la ley de merecimiento o la ley de causa y efecto. Todos vivimos lo que nos toca vivir. No existen las injusticias ni la casualidad. Todo tiene una causa. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué conocer el espiritismo? El espiritismo, Silvia, nos abre una visión amplia y racional de la vida, la explica de una manera convincente y nos permite incluso iniciar una transformación íntima aproximándonos a Dios. Una visión más amplia, pero siempre bajo la luz de la razón, ¿no? Claro, porque todo tiene una causa base científica, ¿no? Todo está explicado. Lo que pasa es que muchos no conocemos, pero hay investigaciones que se han hecho hace más de un siglo por diversos científicos, donde se demuestra la inmortalidad del alma, ¿no? Ahora es importante mencionar que la doctrina espírita salió a la luz el 18 de abril de 1857 a través del Libro de los Espíritus, que es el primer libro de la codificación que Allan Kardec, como dijimos antes, codificó, ¿no? Ahí empezó una nueva era para la humanidad, la era de la libertad, en el sentido de que somos libres porque decidimos, sabemos que lo que decidimos tiene consecuencias. Yo soy libre de elegir, pero también soy responsable por mis decisiones.
Entonces, siempre es importante eso, ¿no? Tengamos ese conocimiento para que nos sirva para nuestra vida y apliquémoslo para equivocarnos menos. Porque yo creo que muchas preguntas, Silvia, muchas personas se hacen preguntas, ¿no? Sobre la vida, por qué estoy acá, qué me pasa, y qué importante es que la doctrina nos ayude a responder estos temas que ahora cada vez más se la hacen los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Claro, y no creo. No tengo mala suerte, porque nací acá, en este hogar, porque mi papá esto, o mi mamá el otro. Y por eso muchos no creen en Dios, ¿no? Y hablan de energías, del universo y todo, pero no creen en Dios, porque claro, hemos humanizado a Dios. Antiguamente, ¿cómo se pensaba que era Dios? Que un viejito con bastón, que también en una época Sí, así es. Y bueno, entonces, ¿de qué trata el espiritismo? El espiritismo responde a las preguntas fundamentales de nuestra vida, como estas, por ejemplo. ¿Quién soy? Claro, esa parte es importante. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy? ¿Qué era yo antes de nacer? ¿Existía yo antes de nacer? Claro. Recién empiezo a existir a raíz de que nazco, del nacimiento, ¿no? Pero ¿qué soy? ¿Quién soy? Es importante que el espiritismo nos conteste estas preguntas. Y Silvia, porque sí, antes de nacer yo ya existía. Hay mucha gente que piensa que el ser recién existe cuando la madre da luz. Y no es así, nosotros existimos antes. O que el alma, hay gente que piensa que el alma entra al cuerpo cuando tú naces. Lo primero que hay que hacer es explicar quiénes somos. Nosotros, ¿no? ¿Qué somos? Somos espíritus eternos, somos espíritus inmortales, creados simples e ignorantes, todos iguales. Y nuestro cuerpo está constituido de cuerpo físico, periespíritu, que es el cuerpo espiritual, y el espíritu. De eso estamos conformados, físicamente hablando, por así decirlo, ¿no? O sea, una trinidad. Tres elementos. Cuerpo, espíritu y periespíritu. Periespíritu es el cuerpo espiritual, cuerpo fluídico que todos tenemos. Lo que llaman aura, ¿no? Que hay personas que dicen que ven el aura. Es el cuerpo espiritual. Más o menos se puede explicar así para que lo entiendan, porque quizás la primera vez que se escucha se pueden confundir. Entonces, nosotros estamos en el mundo espiritual. Ya somos lo que somos hoy como espíritu. El espíritu sigue mejorando y progresando en cada existencia. Sí. Porque tenemos una sola vida y muchas existencias. ¿Y el cuerpo físico qué es? Se puede decir que es el burrito que carga el alma, ¿no? Van cambiando según nuestras necesidades. Podemos ser mujeres, podemos ser hombres. Exacto. Nacer en otro Pero ya país. Existíamos antes de nacer como espíritu, solo que estamos en el mundo espiritual. Sí. Y en el momento de la fecundación nos reducimos y el espíritu se conecta, ¿no?, al vientre de la madre con el feto. Claro, en el momento de la fecundación es ahí cuando se da la unión del espíritu que ya se redujo con ese cigoto que se forma entre la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿no? Entonces, cuando dicen que no hay vida y por eso hablan del aborto y dicen que es derecho a la mujer, no es así, porque ya hay un espíritu listo para ese cigoto. Entonces, un aborto es un crimen, es un asesinato, estamos evitando. Exacto, y después de la muerte, ¿qué seremos? Volveremos a ser espíritus desencarnados. Hoy día, ¿por qué decimos espíritus encarnados? Porque nuestra alma está dentro de nuestro cuerpo. De la carne. Nuestro espíritu está dentro de nuestro cuerpo. Cuando está dentro del cuerpo, le decimos alma. En el momento de la muerte, de la desencarnación, el alma sale del cuerpo físico y se le denomina espíritu, espíritu desencarnado. Así es, y sigue estudiando, progresando en el mundo espiritual. O sea, no es que uno esté durmiendo. Hasta que le vuelve a tocar a encarnar. Sí, y ahí programa en otra existencia. Y programa su próxima reencarnación para lo que hay que vivir, ¿no? Entonces, y ahí ven que necesitamos, que familia es la que nos va a tocar. También otra de las preguntas que se hace la gente y de la que contesta el espiritismo es ¿por qué estoy en este mundo? ¿No? ¿Para qué nací? Para qué, en realidad la respuesta es para evolucionar, para mejorar, para trascender, ¿no? ¿Y por qué unas personas sufren más que otras, no? Porque uno diría, ¿por qué a ellos le va bien y a mí me va mal? Yo que me esfuerzo, que hago todo para estar bien y veo que a mi vecino, que es malo, le va mejor que a mí, ¿no?
Claro, el espiritismo nos responde al hablarnos de la reencarnación, que estamos viviendo la ley de causa y efecto. Unos sufren más que otros porque en unas existencias pasadas se pueden haber equivocado más. Claro. Cosas, y ¿no? Es una ley divina la reencarnación, porque tenemos otra oportunidad para mejorar. Si no hubiera más que una sola existencia, ¿cómo podríamos cambiar esos defectos? ¿Cómo podríamos mejorar nosotros como personas que hoy podemos ser muy equivocados, ¿no? Hasta criminales? Además, Silvia, ¿por qué unos sufren más que otros? Porque, como ya mencionamos, la reencarnación, la respuesta que nos da la doctrina espírita es maravillosa, porque te enseña que la casualidad no existe y la mala suerte tampoco, que Dios no te castiga, por ejemplo, si naces ciego, claro, ¿no? Si hay estos niños que les da cáncer a tierna edad, que no oxigenan al nacer, o las diferentes enfermedades, síndrome de Down, o sea, todo tiene un porqué, una explicación. Claro, todo tiene una explicación que hoy no recordamos, porque es otra ley, otra cosa es que no recordamos el pasado, porque es una ley de Dios que nos olvidemos para poder empezar hoy como en una página en blanco, ¿no? Esta vida, esta existencia, mejor dicho. Si acordáramos todo lo que hemos hecho, cosas malas, porque normalmente no ha sido muy bueno, entonces no podríamos vivir esta vida tranquilos. Y también, Silvia, las personas se cuestionan, ¿no? Como has dicho tú, ¿por qué unos nacen ricos, otros nacen pobres, en la pobreza? Entonces, por algo les toca esa experiencia prueba en esta vida, en esta existencia. Tal vez fuiste mal rico, fuiste egoísta en otra vida, no compartías con nadie y eras avaro. Entonces, hoy día te toca nacer pobre, ¿no? Para que vivas la situación de la pobreza. Entonces todo tiene una explicación. La casualidad, la mala suerte no existe, porque Dios es justo y bueno. Exactamente. Y cada uno de nosotros es arquitecto de su propia vida y de su propio destino futuro también. Claro, hoy estamos haciendo nuestro futuro y también hoy vivimos las consecuencias de nuestro pasado, ¿no? De lo que hicimos. Y eso explica por qué algunos nacen ciegos, otros paralíticos, otros con problemas mentales, ¿no? Mientras que otros nacen inteligentes, saludables. Claro, si uno, por ejemplo, se suicidó, va a venir muchas veces con problemas mentales, porque hizo mal uso de su inteligencia, ¿no? Porque el suicidio nunca va a ser la solución a nada. Entonces, ¿por qué Dios permitiría tan grande desigualdad entre sus hijos? Porque todos somos hijos de Dios, creados por Él. ¿Por qué permitiría tantas diferencias entre unos y otros? ¿Por qué hay tanta desgracia en el mundo y la tristeza supera la alegría? Claro. Que también pueden preguntarse eso las personas. Claro, y no es que Dios escoja, sino somos nosotros, ¿no? Los que estamos respondiendo por nuestros actos, estamos reparando nuestros errores del pasado. Y puede ser de hoy también, porque puede ser que hoy mismo yo he hecho algo malo y me toca vivir algo feo, porque todo tiene consecuencias. Recordemos siempre eso. Y es importante saber que todo viene ya por la ley de causa y efecto, para que así no envidiemos, digamos qué suerte tiene él, que todo le va bien, tiene una familia que lo quiere. Todo es merecimiento. A veces hemos sido malos padres y hoy día te toca vivir esa situación difícil, ser un hijo, ¿no? Que tu padre tampoco sea bueno contigo porque tú no fuiste un buen padre en una existencia pasada. Claro, y por ejemplo en este caso, ¿no? Van 3 personas en un auto, van viajando, por ejemplo, y vemos que tienen un grave accidente. Una pierde la vida, otra queda gravemente herida y la tercera escapa sin ningún rasguño. ¿Por qué será que les pasa a todos algo tan diferente? Sabemos que no es casualidad, la hora de nuestra muerte ya está inscrita. Entonces, esta persona que le tocaba morir no era la casualidad ni mala suerte, sino que le tocaba partir ese día. Tenía que estar en ese auto. Exacto, eso. Y los otros no tenían que partir y por eso es que están muy menos, no se lesionan mucho, ¿no? O se lesiona uno, el otro no le pasa nada. Pero el que tenía que desencarnar, que morir, lo tenía que hacer ese día. Exacto. Porque a veces uno dice, si no hubiera ido en ese auto no le hubiera pasado nada. Si fue en ese auto es porque tenía que ir en ese auto o en ese avión, ¿no? O en ese micro, lo que sea.
pero nada es injusto, porque ¿dónde está en eso la justicia de Dios?, se preguntaría la gente, ¿no? Claro, entonces entendemos por la reencarnación que nos toca vivir hoy en esta existencia situaciones diferentes, pero no es mala suerte, no es casualidad, estamos reparando nuestras equivocaciones de una existencia pasada o de existencias pasadas. Porque como Dios es justo, le da a cada uno lo que merece. Ahora también, Silvia, hay personas que se preguntan ¿por qué unos son malos y sufren menos que otros que son buenos? Eso puede parecer ahora que es así, pero de todas maneras se va a cumplir la ley divina, que van a tener que reparar con dolor el daño que hacen. Tú, aparentemente para nosotros, ¿qué es la vida? Mejor dicho, ¿qué son unos pocos años de existencia en la Tierra? No son nada, porque uno a veces repara poquito en esta, pero en la próxima le tocará igual vivir lo que tuvo que vivir negativo, ¿no? O sea, nada queda sin solucionar. Parece, para nosotros que nos vemos las cosas desde un punto de vista mínimo, nos parece que no, pero en algún momento llegará esa prueba. Exacto, porque este que es malo, hoy día, como dijo, aparentemente le va bien, pero en algún momento, recordemos que Dios ve todo y que todo, al final la justicia impera en todo, la justicia divina, y todo lo que hacemos mal lo tenemos que reparar, ¿cierto? Entonces, sí, unos sufren menos porque se equivocaron menos. También es eso. Unos sufren más porque se equivocaron más. Ahora, ¿por qué unos nacen? ¿Por qué la gente nace mala? Una amiga me preguntó, ¿por qué Dios crea personas que son malas y otras que son buenas? No es que nace mala. Uno nace igual, todos tenemos las mismas oportunidades, somos creados simples e ignorantes. Depende de nosotros las decisiones que tomemos, cómo vamos a hacer, cómo vamos a ir mejorando o no. Porque existe el libro albedrío, eso es importante. Todos tenemos el mismo origen. Dios nos ha creado a todos iguales, con las mismas capacidades para el bien o para el mal. Entonces, cada persona, a través de sus obras, de la conducta que va teniendo en las diferentes encarnaciones, va mejorando, va cambiando los instintos, más guiándose por los sentimientos, ¿no? Claro, primero somos más primitivos, más emotivos. Porque también es importante mencionar que ya lo hice en el programa anterior sobre los fundamentos, ¿no? Los mundos habitados. Claro. Que estamos hoy en la Tierra, que es un mundo inferior, pero hemos estado en mundos primitivos. Donde claro, la Tierra ha sido un mundo primitivo antes también. Claro, pero nosotros hemos vivido ya en un mundo primitivo donde predominaban los instintos y muchos todavía se han quedado ahí. El primitivismo, ¿no? En el primitivismo, esas personas que tú ves que matan sin pena, que asesinan y no les importa para nada, no tienen esos desarrollado el sentimiento del amor, de la justicia, del bien todavía. Claro, que solo viven para las pasiones. Entonces la reencarnación nos da la oportunidad de ir avanzando, de ir mejorando, evolucionando, ¿no? Sí, a preguntas como esta responde la doctrina espírita, porque ellas son las preguntas que todos nos hacemos cuando vemos tanta desigualdad y tantos destinos diferentes en la difícil vida de nuestro planeta, ¿no? De este planeta Tierra. Pero qué bonito tener la doctrina espírita que te responde, ¿no? Con lógica, a la luz de la razón, a estas preguntas, Silvia. Sí, pues, porque realmente Dios es tan justo y tan amoroso que nos dice eso. Que en todo caso, el espiritismo es una doctrina maravillosa, como podemos ir viendo. Sí, porque realmente nos ayuda mucho a entender. Y cuántas personas cuando ya han conocido el espiritismo cambian, ¿no? Por ejemplo, las preguntas que se hacen todos cuando llegan las respuestas, un poco que cambia tu forma de ver la vida, ¿no es cierto? Sí, y vemos entonces, cuando uno dice, ¿qué es el espiritismo?, ¿no? Cuando nos preguntan. El espiritismo es una doctrina revelada por los espíritus superiores a través de medium y organizada, codificada por un educador francés, como dijimos, conocido como Allan Kardec, y que el espiritismo surgió en Francia el 18 de abril de 1857, con la publicación del Libro de los Espíritus. Ya más adelante haremos un programa sobre Allan Kardec, ¿no? El codificador de la doctrina espírita, para que las personas sepan quién es él, ¿no? Ahora ya está en el mundo espiritual, pero quién
quién era el codificador, qué gran legado nos dejó. Era pedagogo, matemático, una eminencia de la época. Ahora, el espiritismo, Silvia, es una ciencia que estudia la naturaleza, el origen y destino de los espíritus y su comunicación o relación con el mundo encarnado, ¿no es cierto? Así es. Con el mundo material. Por eso es importante entender que no es cualquier cosa, sino que es una ciencia, porque estudia qué somos, qué es el espíritu, ¿no? De dónde viene y cuál es su destino y cómo nos comunicamos entre los dos planos, ¿no? El espiritual y el material. Es muy interesante porque hablamos de la muerte como algo natural, así como nacemos, morimos, que es la desencarnación. No hay que tener miedo de la muerte. Solo hay que tener miedo si es que nos portamos mal, ¿no? Si somos malas personas, porque ahí sí iremos a un sitio que no será bonito. ¿Pero por qué? Por merecimiento. Entonces, por eso decimos que el espiritismo es una ciencia, porque ya está demostrado, ¿no? Científicamente. El espíritu, el gran personaje William Crookes, ¿no? Que estudió, científico inglés, sí. Este es el científico inglés que estudió el espíritu de Katie King. Sí, y de la medium, ¿no? Florence Cook. Lo que pasa es que es tanto lo que hay que explicar y quizás ustedes se confundan, pero lo que importa es que entiendan que no es, nosotros hablamos porque hay una base científica, ya se demostró que la supervivencia del alma a través de los distintos mediums que han materializado espíritus, y es uno de los espíritus que ha pesado, medido y visto este científico inglés William Crookes ha sido el espíritu de Katie King a través de la medium Florence Cook. Está documentado, hay fotos, ustedes pueden buscar y lo van a encontrar, está todo ahí detallado. Pruebas de la reencarnación, también hay muchísimas pruebas de la reencarnación. Sí, este científico fue condecorado por la reina Victoria de Inglaterra, fue nombrado Sir, porque era una eminencia, una persona muy inteligente que dijo, esto no es que pueda ser realidad la existencia de los espíritus, es que es un hecho real. Entonces ya sabemos que lamentablemente se dejó de lado todo ese conocimiento y esa investigación. ¿Por qué? Porque por ignorancia, ¿no? Porque a las personas no les interesa profundizar. Pero entonces decimos que el espiritismo es ciencia porque estudia a la luz de la razón y dentro de los criterios científicos los fenómenos mediúmnicos, que son fenómenos provocados por los espíritus y que no pasan por ser hechos naturales. Es totalmente natural. Uh-huh. Sí, no existe lo sobrenatural en el espiritismo, no existen los milagros, ¿no? Todo corresponde a leyes, muchas veces que no conocemos todavía acá, las cosas que pensamos que son maravillosas, que son raras, milagrosas, sobrenaturales, milagrosas, tienen una respuesta, ¿no? Y todos estos hechos corresponden a leyes divinas desconocidas, muchas aún hoy acá en la tierra por nosotros. Pero no es que sea magia ni nada, todo es por algo natural. Porque todos los fenómenos, aún los más extraños, tienen explicación científica. Y lógica. Claro, o sea, por lo tanto son de orden natural. Y vemos también que el espiritismo es una filosofía, porque a partir de los fenómenos espíritas ofrece una interpretación de la vida que responde a preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Para dónde vamos después de la muerte? Y Silvia, qué importante, ¿no? Saber, porque digamos que hay personas que viven así, se dejan llevar por la vida, no entienden por qué estoy acá, qué mala suerte tengo, por qué sufro, o no tienen metas, digamos, claras, una visión espiritual de la vida. ¿Qué hago aquí en el mundo? Yo me acuerdo que cuando tenía 17, 18 años tenía un amigo que me decía incluso, yo no sé para qué nací, mi vida no tiene sentido. Yo no conocía la doctrina espírita, ¿no? En esa época, pero un poco como que pensaba así, pues, ¿no? O sea, pero igual, ¿no? Hay que sacar fuerzas, le decía, de donde podamos, seguir adelante. A veces las cosas no son fáciles, pero por algo estamos acá. Y yo ya después, cuando ya conocí la doctrina espírita, pues todas esas preguntas que nos hacemos tienen respuestas, y qué bonito porque nos motiva, ¿no? Sí. Motiva a los jóvenes a
ya en realidad cualquier edad, porque nosotros tenemos en nuestro centro espírita, hemos tenido alumnas hasta de 80 años, claro, ¿no? Porque nunca es tarde para aprender, cualquier edad. Y tampoco tenemos rituales, ni vestimentas blancas, ni nada, ni velas, ni nada de esas cosas. Entonces, ¿por qué decimos que el espiritismo tiene un aspecto filosófico? Porque toda doctrina que da una interpretación de la vida, una concepción propia del mundo, es una filosofía. Claro, y la doctrina espírita justamente interpreta lo que es la vida, ¿no? Y qué bonito saber, Silvia, para muchos cuando empiecen a estudiar, conocer la doctrina, pero no creer, sino saber con certeza que la vida continúa, que la muerte no existe. Y que no hay que tener miedo, porque que fuimos creados para la eternidad. El destino de nuestro cuerpo físico, material, es la destrucción. Pero el destino de nuestro espíritu, que le da vida al cuerpo físico, es la inmortalidad. Somos espíritus inmortales. Ahora es importante también explicar que a través de las diferentes existencias nos toca vivir en diferentes cuerpos, ¿no? Diferentes situaciones, de acuerdo a las necesidades que tenemos para evolucionar y progresar. Así es, que nada es, como dijimos, por acaso. Entonces también decimos que el espiritismo tiene carácter moral. ¿Y por qué? Porque tiene por finalidad la transformación moral del hombre, que mejoremos moralmente, ¿no? Volviendo a las enseñanzas de Jesucristo, para que sean aplicadas en la vida diaria de cada persona. Qué bonito es revivir al cristianismo, como hace el espiritismo, en su verdadera expresión de amor y caridad. Sí, o sea que la finalidad, ¿no?, del espiritismo es nuestra transformación moral, ser mejores personas para que nos toque acercarnos cada vez más a Dios. Y de nosotros depende, a través del conocimiento, del estudio, ir dándonos cuenta, ¿no? Dándonos cuenta qué nos espera en el mundo espiritual. Por nuestras obras, por lo que hacemos hoy, será nuestra llegada al mundo espiritual cuando nos toque llegar. Y a todos en algún momento nos vamos a ir al otro lado, ¿no? Al mundo espiritual. Y tenemos que mejorar para que nos toque una buena situación en el mundo espiritual, para no tener que sufrir después. Claro, ¿y cómo mejoramos? Mejorando nosotros, primero la parte moral, autoconociéndonos, viendo qué defectos tenemos, porque si no nos damos cuenta cuáles son nuestros puntos débiles, ¿cómo vamos a corregirlos? Entonces, mejorar hoy es decir, por ejemplo, eso no me gusta compartir con nadie mis cosas, tengo que aprender a compartir, no ser egoísta. O soy soberbio, quiere decir susceptible, ¿no? Me dicen algo y me molesto. No, tengo que trabajar eso para no ser soberbio y orgulloso. Hay tantas cosas en la tierra, ¿no? Y nos basamos también en todas las enseñanzas del Maestro Jesús, ¿no? Que es nuestro guía, es nuestro modelo a seguir. Sabemos que el Maestro Jesús es un espíritu puro hoy, que ya pasó por todas las existencias que necesitó hasta llegar a la mayor escala, que es la de espíritus puros y estar al lado de Dios, y vino a la tierra a enseñarnos el camino de la felicidad. Si vas por este camino que yo te estoy indicando, te va a ir bien, vas a ser feliz. Pero muchas veces las personas, lamentablemente, no queremos ir por el camino. ¿Por qué? Por rebeldía. Por rebeldía, por inmadurez. No les interesa simplemente. Pero nosotros no hay que juzgar a nadie. Cada uno tiene su momento que ya desea mejorar, ¿no es cierto? No hay que presionar. No. Cada uno tiene su momento, pero es importante, ¿no?, que mientras más rápido vamos despertando la conciencia, más rápido nos va a tocar mejores situaciones de vida, ¿no? Claro, y vamos a vivir más tranquilos, ¿no? Con menos angustia, con más felicidad, con menos tristeza, con menos depresiones, como hay tanta ahora en el mundo. Entonces, el sentido de la moral espírita, ¿cuál es? El espiritismo no es una religión organizada dentro de una estructura clerical. En este sentido, es profundamente diferente de las religiones tradicionales que conocemos. Claro, no es una religión, es una doctrina. Sí, porque no tiene sacerdotes, no tiene jefes religiosos, no tiene jerarquías, ¿no? Ni templos suntuosos, imágenes. Iglesias tampoco, no tiene tampoco, como dices, imágenes. No adoptamos ceremonias de ningún tipo, como bautismo, confirmación, matrimonio, no tenemos velas, ni ropas especiales. Ni cualquier símbolo, ¿no? Ni cualquier simbología,
¿no? Exacto. No hay adornos, no hay ornamentos, no hay gestos de reverencia, ni tampoco señales cabalísticas, ni se bendice, ni hay talismanes que den suerte, ni inciensos, ni cantos ceremoniales, ni ofrendas, ni nada de esas cosas que podrían parecer de una iglesia. Claro, todo lo que compone, ¿no? Una estructura clerical no la tenemos, no la tiene el espiritismo, no la tenemos, Silvia, y eso es importante que la gente sepa, porque muchos creen que es una religión cuando van escuchando los programas, pero no, es una doctrina. El culto espírita se hace ¿dónde? En el propio corazón. Claro, pero vamos a un centro espírita porque es un lugar donde se tiene que estar para aprender, para estudiar, para ayudarnos, ¿no? Porque ahí se hacen los pases, hay conferencias y todo eso. Entonces, el culto espírita, lo más importante es lo que tú sientes en tu corazón. Es el sentimiento puro del amor a los demás, del trabajo constante en favor del prójimo y de uno mismo. Solamente el pensamiento equilibrado es el bien que nos une a Dios, y solamente la práctica de las buenas acciones nos hace sus verdaderos adoradores. El espiritismo, entonces, busca revivir las enseñanzas de Jesús en su simplicidad y sinceridad, sin ningún lujo, sin convencionalismos sociales, sin pompas ni grandezas, pues, como nos recomendó Jesús, nuestro querido Maestro, Dios debe ser adorado en espíritu y verdad. Todos somos iguales, no hay jerarquía, no que este es más que el otro, no, la única jerarquía es la autoridad moral, ¿no? Exactamente, la autoridad moral que uno tenga por las conquistas que ha hecho, ¿no? De los valores, de ser mejores. Entonces el espiritismo es el consolador prometido por Jesús. Porque ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os los enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15, 17 y 26. Sí, Silvia, cuando Jesús vino, en el momento que estuvo en la tierra, hace más de 2000 años, imaginemos cómo éramos en esa época. Primitivos. Éramos todavía básicos, primitivos, no teníamos la madurez necesaria, tampoco había avanzado la ciencia, la tecnología, para poder demostrar la supervivencia del espíritu, ¿no? Pero Jesús ya lo decía, ¿no? Guardáis mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Claro. Que el Padre enviará en mi nombre. Exacto, ¿no? Y que Él enviará en mi nombre y que nos enseñará todo y os traerá la memoria de todo lo que yo os he dicho. Porque la doctrina espírita es el cristianismo primitivo, o sea, revivido, pero a la vez revive todo lo que Jesús enseñó, lo básico, la esencia, es lo mismo, no hay cambios. Nos basamos en eso, pero de una manera, por ejemplo, tenemos el Evangelio, según el espiritismo, que explica las máximas de Jesús, las parábolas, que muchas han sido malinterpretadas o arregladas a la conveniencia, ¿no? De lo que la gente... Acomodadas a los intereses de las diferentes religiones. Pero nosotros tenemos el Evangelio según el espiritismo, que es otra obra de la codificación espírita, ¿no? De Allan Kardec. Creo que es el segundo libro publicado. Este libro es una maravilla, también está en Google. Ustedes pueden descargar estos libros, esta codificación, el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, y hay otros 3, pero considero que si recién están escuchando y conociendo esta doctrina, que empiecen por los 2 libros, ¿no? Porque en el Evangelio según el espiritismo están las bienaventuranzas de Jesús, explicadas por los espíritus superiores de una manera muy clara, muy fácil de entender. Muy sencilla. Y el libro de los espíritus tiene más de 1000 preguntas y respuestas, donde la primera pregunta es ¿qué es Dios?
Y ahí nos explica perfectamente lo que es Dios. No quién es Dios, sino qué es Dios. Y ahí está explicado todo. Es una maravilla. Realmente los recomiendo que empiecen hoy a investigar sobre esta doctrina, que va a ayudarlos a mejorar su forma de pensar, de vivir y de entender todo lo que sucede en nuestras vidas. Y lo más importante es que todo se ve bajo la luz de la razón, ¿no? Claro, es fácil. Hay que razonar en esta época la fe. La fe debe ser razonada. Creo porque entiendo, porque comprendo, y eso hace que mi fe sea sólida, ¿no? Así es, y el espiritismo tiene principios básicos muy importantes, como uno, el primero es la existencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios existe, que es el origen y el fin de todo, es el creador, la causa primera de todas las cosas. Dios es la suprema perfección con todos los atributos que nuestra imaginación pueda concebirle y mucho más. No podemos conocer su naturaleza porque somos imperfectos. Claro, nos faltaría un sentido más para poder comprender la naturaleza de Dios, ¿no? Todavía, o sea, en nuestra mente no tenemos la capacidad de comprender lo que es Dios, porque tenemos una inteligencia limitada aún e imperfecta que no podría abarcar el conocimiento ilimitado y perfecto que es Dios. Sí. En cambio, para el Maestro Jesús, que ya, como dije anteriormente, es un espíritu puro, ya Él está al lado de Dios, sabe todo, aprendió todo, entendió todo, porque progresó y avanzó. Claro, nuestra meta también es ser espíritus puros, y cada uno tardará más o menos en llegar. Eso nos falta mencionar, Silvia, sobre la ley de evolución, ¿no? Que vamos evolucionando en cada existencia, nunca retrocedemos, o nos estancamos o avanzamos, ¿no? Pero no retrocedemos. Esta es nuestra mejor existencia. ¿Y por qué estamos acá? Para progresar, para mejorar, para evolucionar y cada vez acercarnos más a Dios. Y hemos pasado por todos los reinos también, ¿no? El reino mineral, el vegetal, el animal, y luego hemos ido en el nominal, que es lo que somos hoy. Entonces, otro de las partes que tenemos que estudiar y entender, otro de los principios básicos del espiritismo es la inmortalidad del alma. ¿Qué quiere decir? Que antes de ser seres humanos, como dije antes, somos en realidad hijos de Dios, antes de ser hijos de nuestros padres. El espíritu es el principio inteligente del universo, creado por Dios, simple e ignorante, para evolucionar y realizarse individualmente por sus propios esfuerzos. Y como espíritus ya existíamos antes de nacer y continuaremos existiendo después de la muerte física. La muerte realmente es solo del cuerpo. Por eso somos inmortales, ¿no? Como espíritus, y eso es muy importante entenderlo. Entonces, cuando el espíritu está en la vida del cuerpo, decimos que es un alma, como dijimos ya antes, o un espíritu encarnado. Cuando nace decimos reencarnó. Cuando muere decimos que desencarnó. Desencarnó, salió de la carne. Reencarnó, ingresó dentro de la carne, del cuerpo físico, ¿no? Entonces, ¿qué son los espíritus? Son las personas desencarnadas que en el presente se encuentran en la espiritualidad. Nosotros hemos sido espíritus y volveremos a ser espíritus. Hoy nuestra alma está encarnada, ese espíritu está encarnado, pero volveremos al mundo espiritual. No hay que tener miedo del mundo espiritual, que es lo que muchas veces uno tiene por ignorancia, tiene miedo. Y otra es la reencarnación, otro criterio. ¿Qué dice? Que somos creados simples e ignorantes como espíritus y decidimos y creamos nuestro propio destino, ¿no? Y por eso también cada uno de nosotros está dotado de libre albedrío, o sea, tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y de esta forma tenemos las posibilidades de desarrollarnos, de evolucionar, de perfeccionarnos. Y la meta es ser cada vez mejores, más perfectos, como un alumno en la escuela que pasa de un grado al otro a través de los diversos cursos. Hay alumnos flojos, hay alumnos aplicados, hay alumnos que repiten de año, y de nosotros, si nos equivocamos, hacemos mal, no avanzaremos, nos estancamos, seguimos sufriendo, pero el que hace bien, se porta mejor, trabaja
en su propia reforma íntima, pues pasará más rápido de años, ¿no? Lo pueden incluso hasta adelantar. Claro que sí. Tal evolución requiere aprendizaje y el espíritu solo puede alcanzarlo encarnando y reencarnando en el mundo cuantas veces sea necesario. ¿Para qué? Para tener más conocimientos a través de las múltiples experiencias de la vida. Silvia, y es muy común que la gente piense, creo que me falta reencarnar 2, 3 veces, 7 veces. Estoy en mi última reencarnación. Estoy en mi última reencarnación. Bueno, si eres un espíritu como Jesús, sí, sería la última, pero analízate, y yo creo que todos tenemos defectos, o sea, nos falta vivir muchísimas existencias, muchísimas, para llegar a ser como el Maestro Jesús. Así es, y este progreso que vamos a ir adquiriendo por las experiencias vividas en las innumerables existencias, no es solamente el progreso intelectual, sino sobre todo el moral, que es lo que nos aproxima más a Dios y nos hace ser mejores. Sí, porque podemos avanzar mucho intelectualmente, pero si no cambiamos para bien, si no somos personas buenas, si no practicamos la caridad, pues solo avanzamos intelectualmente, moralmente no, y más importante es avanzar en la parte la moral. Pensemos, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que vivió en la tierra practicando la caridad y ha quedado como un ejemplo para todos nosotros. Y así, Francisco de Asís. ¿Cuántos ejemplos tenemos de seres que han venido a enseñarnos el verdadero desinterés, trabajando la práctica de la caridad, viviendo, ayudando a los demás? Y claro, nosotros no podemos compararnos con ellos todavía, porque ellos eran misioneros, pero podemos en nuestros hogares tratar de ser mejores, ¿no? Mejores padres o mejores hijos, mejores personas, mejores hermanos, mejores, no sé, abuelos. Yo creo que cada uno tiene la posibilidad de mejorar en el papel que te ha tocado hoy día en la tierra, en la misión, porque tenemos misiones pequeñas, ¿no? Algunas misiones más grandes, pero ya ser padre es una misión. Claro, porque tenemos que ser ejemplo en nuestros hogares. Y encargarte de los hijos, criarlos, educarlos es una misión, por la cual responderemos al llegar al mundo espiritual, porque te preguntarán, ¿qué hiciste con estos hijos que te di? Si por nuestra culpa ellos no han avanzado, no los hemos ayudado, tendremos que responder por eso. Por eso hay que aprovechar nuestras existencias en la tierra para no quedarnos estacionados mucho tiempo y vamos a vivir lamentablemente por esos errores que hagamos muchos sufrimientos, ¿no? Y vamos a ir atrasando nuestra evolución y nuestra felicidad. Entonces, porque no sabemos cuántas encarnaciones ya hemos tenido, ¿no? Y mucho menos cuántas tendremos. Sin embargo, sabemos que como espíritus atrasados tendremos muchas y muchas encarnaciones hasta que alcancemos el desarrollo moral necesario para volvernos espíritus puros. Imagínense cuánto nos falta todavía. Pero al final no importa qué tanto nos falte, sino que empecemos hoy a ser mejores, ¿no? Ahora también nosotros, uno de los fundamentos es mundos habitados, ¿no? Pluralidad de mundos habitados. La pluralidad de mundos habitados, como dijimos anteriormente, nosotros nos ha tocado en la Tierra y hemos estado en diferentes mundos más atrasados, y de acuerdo a nuestro progreso moral nos tocará vivir en mundos más evolucionados. No todas las encarnaciones son en el planeta Tierra, existen mundos superiores y también inferiores a nuestro. Cuando evolucionemos mucho, podremos renacer en un planeta de un orden más elevado que el nuestro. Así es. Hoy día nos toca todavía, porque somos todavía imperfectos. Como somos imperfectos, nos toca vivir en un mundo imperfecto donde vamos a ver situaciones dolorosas de diferente índole. Y más adelante, si mejoramos, progresamos y avanzamos, nos tocará vivir en un mundo mejor que el que estamos hoy, ¿no? Porque recordemos que el universo es infinito y en la casa de mi Padre, como dijo Jesús, muchas moradas hay. La Tierra es un mundo de una categoría moral inferior. Podemos ver simplemente, ¿no?, en todos lados el lamentable panorama en que está ahora la humanidad. Y a pesar de ello, la misma está sujeta a transformarse en una esfera de regeneración cuando los hombres se decidan a practicar el bien y la fraternidad entre ellos.
La Tierra ya entró en una transición planetaria. Está pasando de mundo de pruebas y expiaciones que es hoy a un mundo regenerado. Entonces es importante saber que si nosotros en esta tratamos de mejorar, de avanzar, de ser mejores, nos puede tocar nacer en la Tierra nuevamente, pero ya cuando esté regenerada. Cuando sea mejor, cuando haya más bien que mal, porque ahora hay mucho más mal que bien. Aparentemente, Silvia, sí, pero por otro lado nunca hubo más bien en la Tierra que hoy. Lo que pasa es que eso no se conoce. Lo que se vende es lo malo. Lo que se vende es lo malo. Entonces solo vemos las noticias de prácticamente, generalmente es lo malo que pasa, pero lo bueno no. Pero como la ley de evolución siempre continúa, ¿no? Ahora hay más bien que hace 50, 100. Claro, ha ido progresando. Exacto. Y otro también de los criterios y los fundamentos es el olvido del pasado, ¿no? Que no recordamos nuestras vidas pasadas, y en eso está la sabiduría de Dios, porque si recordáramos el mal que hicimos o los sufrimientos que pasamos, los enemigos que nos perjudicaron o aquellos a los que nosotros perjudicamos, no tendríamos las condiciones de vivir entre ellos actualmente, y muchas veces nos colocan en la misma familia con esas personas del pasado, ¿no? Lamentablemente a veces hay mucha antipatía entre los familiares, y es por eso, porque podemos estar conviviendo con enemigos del pasado. Pero ¿por qué estamos ahí? Para justamente reconciliarnos. Claro, entonces no es sano, y por eso el olvido del pasado es importante, porque no sería sano recordar, por ejemplo, que en una existencia anterior tú mataste al que hoy es tu hermano, o te perjudicó, te hizo daño el que hoy es tu padre. Nos sería más difícil vivir entre ellos. Sin embargo, tenemos afinidades dentro de la misma familia, personas con las que te quieres más que la otra, una que no te cae bien. A veces toca a todos que se quieran en la misma familia, pero todo eso lo explica la reencarnación, y no debemos acordarnos del pasado porque nos perjudicaría nuestra existencia de hoy. Es como que empezamos en un papel en blanco, ¿no? Ajá. Sin embargo, las inclinaciones que tengamos te pueden indicar más o menos qué ha sido en una existencia pasada. Claro, por ejemplo, si te gusta pintar, naces que eres bueno con las manos, habilidades, puedes haber sido un artista en una vida pasada. Si eres buenísimo para la matemática, puedes haber sido, no sé, un científico ¿no? Claro, hay tantas cosas. ¿no? Artistas maravillosos que de chiquitos demuestran sus habilidades, ¿no? Que ya traen. Por ejemplo, Mozart. Claro que sí. Él era un genio, a los 8 años ya componía canciones, ¿no? Claro, uno dice, ¿cómo puede haber aprendido este niño, ¿no? Si tiene tan corta edad, a tocar de esa manera maravillosa y a componer. Ya venía de un mundo más adelantado en lo que es el arte, en la música. Entonces lo que para nosotros era wow, para él era normal, porque venía de un mundo más evolucionado en lo que es el arte, la música. Es. Y bueno, también tenemos la fe razonada, ¿no? Porque para poder creer de verdad, antes que todo necesitamos comprender aquello en lo que debemos creer. Entonces la creencia sin razonamiento no pasa de ser una creencia ciega. Y hoy en día muchas personas, sobre todo los jóvenes, te dicen, pero ¿por qué tengo que creer esto? Ya cuestionan su fe, ¿no? Porque están más desarrollados, más maduros. Entonces ya no le puedes decir, porque es así, punto, tienes que creer porque yo lo digo. No. No. Hay que creer porque entendemos. La creencia sin el razonamiento no pasa de ser una creencia ciega. Entonces, antes de que aceptemos algo como verdad, debemos analizarlo primero bien. El mal de mucha gente es creer fácilmente en todo lo que le dicen, sin un análisis cuidadoso. Ahorita que ustedes están escuchando sobre la doctrina espírita, podrían decir, yo no creo mucho en esto, sí, pero puedes averiguar. Investigar. Puedes investigar. Está todo en internet ahora. ¿No? Uh-huh. Porque la fe irremovible es aquella que puede encarar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad.
Así es, porque miren ustedes, el libro de los espíritus fue publicado en 1857 y todo lo que dice ahí es tan actual ahora como lo fue entonces. Uno cuando lo lee creería que fue escrito hoy, pero no. Los espíritus superiores han respondido a las preguntas de una manera tan clara que es eterno e inamovible y te explica de una manera que tú dices, claro, tenía que ser así. Entonces la fe razonada, ¿no? Es importante entender. Ahora también tenemos la comunicabilidad de los espíritus. Los espíritus son seres humanos desencarnados. Ellos son lo que eran cuando estaban dentro del cuerpo físico. Buenos o malos, serios o juguetones, trabajadores o ociosos, cultos o ignorantes, morales o viciosos, etcétera, tal cual somos nosotros. Ellos están por todas partes, también tienen sus ocupaciones como nosotros, los que estamos encarnados, ¿no? No hay un lugar determinado para los espíritus. Generalmente los más imperfectos están junto a nosotros por causa de nuestras imperfecciones. No los vemos porque se encuentran en una dimensión diferente a la nuestra, pero ellos pueden vernos y hasta conocer nuestros pensamientos. Claro, el lenguaje de los espíritus es el pensamiento. Ellos pueden ver lo que tú piensas, saberlo, ¿no? E influirnos también. Ellos pueden influir sobre nosotros a través de los pensamientos que nos inspiran, ¿no? Sabemos que ellos muchas veces te incitan, ¿no?, a los vicios. Cuando tú eres vicioso, atraes a esos espíritus y te inspira para que sigas con el vicio, ¿no? Entonces, a través del medium, el espíritu puede comunicarse si le es permitido y quiere. Claro. Esa comunicación depende del tipo de mediumnidad o de las facultades del medium. Así es. Entonces, Silvia, podríamos seguir, pero lamentablemente ya está llegando el momento que tenemos que acabar el programa, pero esperamos, ¿no?, que todo esto que han escuchado les ayude un poco más a saber lo que es el espiritismo o la doctrina espírita y a seguir escuchándonos. Cada sábado vamos a estar desde las 12 del mediodía hasta casi la 1, hablando sobre la doctrina espírita y lo que nos enseña, las enseñanzas que nos da. Sobre todo nos ayuda a perdonar, a comprender, a entender el porqué de nuestras vidas, ¿no? Que nadie vive lo que no le toca. Y así nuestras vidas van a ser mucho más felices dentro de lo que nos toque vivir. Entonces gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Ana. Les deseamos un lindo fin de semana de comprensión, de paz y amor en sus hogares. Entonces, hasta el próximo sábado. Muy buenas tardes. El Centro Espírita Joana de Ángelis los invita a las conferencias presenciales que se realizarán los días miércoles en su local Luis Felipe Villarán 1010, oficina 101 San Isidro, altura de la cuadra 3 de la avenida Aramburú. Los esperamos desde las 5:30 de la tarde para la atención fraterna y a las 7 la conferencia presencial. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Síganos en Facebook, Ceja Lima, Perú.